De tema, desde el Ministerio de Educación advirtieron que la prueba de transición para ingresar a la educación superior podría aplazarse para el 2021, esto según cómo evolucione la crisis sanitaria. ¿Qué implicaría esta decisión, eventual decisión para las casas de estudios y sus futuros estudiantes? Lo analizamos junto a otros temas a esta hora, junto al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Nicolás, buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. A ver, varios temas que vamos a estar comentando, rector, y quiero comenzar por ese. La prueba de transición, esta transición de la PSU a otra prueba, no es primera vez que se da una prueba de transición, pero claramente los contextos son totalmente distintos a lo que fue de la prueba de actitud académica a la prueba de selección universitaria. Pero ya desde el Ministerio de Educación se pone el punto, se dice, ojo, esta prueba de transición ya están claros los contenidos, está claro lo que va a entrar en la prueba, pero hay que ir viendo qué pasa con esta crisis sanitaria, así que podría aplazarse hasta el próximo año. Para las universidades, para la Pontificia Universidad Católica, me imagino que es algo complejo esto de la incertidumbre con respecto a cuál va a ser la herramienta de medición para la admisión del próximo año, ¿no? A ver Nicolás, pero para una nota de calma también a los miles de estudiantes y familias que están preocupados de este tema, Muy porque importante. están en cuarto medio, decirles que la Ley de Educación Superior trasladó el encargo de la prueba de selección universitaria a la Subsecretaría de Educación Superior. Ahí participamos, un grupo de rectores en un consejo asesor de esta admisión. Y ya el año pasado se informó, en el mes de diciembre, que a partir de este año, o sea, desde hace ya un año sabemos que a partir de este año hay una prueba de transición por los próximos 2 años para llegar a una nueva forma de prueba de selección universitaria con ya otros contenidos y otras modificaciones. En estos 2 años, este año y el próximo, esta prueba de transición está elaborada. Este viernes el subsecretario va a dar la información del calendario. Cuando usted dice se posterga hasta el 2021, bueno, recordemos que el año pasado se hizo en enero, en diciembre y enero, tuvo que hacerse la prueba por las dificultades que tuvimos, el boicot que fue sometida. Sí. Por lo tanto, lo más probable es que esta nueva prueba se vaya a dar los primeros días de enero, se va a dar la fecha, como digo, este viernes de manera oficial, pero el calendario va a estar disponible entre enero y febrero para tener posiblemente las inscripciones, las matrículas, los primeros días del mes de marzo, al igual que este año, y partir con el año académico 2021 en el mes de marzo, tal cual lo hicimos este año. Hemos tenido, por supuesto, que adaptarnos a la situación de pandemia. Nosotros queríamos postergar lo más posible la prueba de transición para que los estudiantes de cuarto medio tuvieran el tiempo suficiente para preparar su prueba en esta situación tan compleja que ha sido el año escolar 2020. Ahora, es bien claro que la gran mayoría de los contenidos son hasta tercero medio. Sí. Hay unos pocos contenidos que están explícitos, que son contenidos de cuarto medio. Por lo tanto, yo pienso que los estudiantes pueden estar tranquilos estudiando durante este segundo semestre para esta prueba. Van a tener más tiempo que en otros años, Claro. porque se ha querido darle más tiempo para que lo puedan preparar con cierta holgura, considerando, como digo, los problemas que hemos tenido durante el año. Por supuesto, de hecho, todavía no se determina, pero hasta se evalúa la posibilidad de hacer la prueba en varios días. Ya está la experiencia, completamente distinto por una situación totalmente excepcional y negativa en su minuto, que fue la rendición de la última prueba de selección universitaria. Pero también son algunas de las alternativas que se están viendo, dependiendo obviamente del desarrollo de esta crisis sanitaria. En ese punto, rector, claro, los estudiantes tienen que estar tranquilos y yo tomo ese llamado que es muy importante para ellos, porque al hablar de aplazar al 2021 no es que se haga la prueba este año, sino que será en enero o habrá que ver dependiendo de la crisis sanitaria, de todas maneras. Pero ¿qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con su universidad, por ejemplo? Ya recordaba yo que con esta rendición de la PSU, que fue bastante caótica, de varios días, se aplazó bastante, también se aplazó la entrega de resultados. Finalmente, el proceso de admisión de las universidades también tuvo que cambiar sus calendarios. Finalmente se logró acoplar, pero aquí podríamos estar en una situación similar. Y lo pregunto también por el tema de los beneficios para los estudiantes, gratuidad, becas. Hay un calendario que empieza a sufrir modificaciones y en esta ocasión no sabemos efectivamente cuándo se va a poder rendir la prueba. Claro, como usted dice,
las causas son distintas, pero las situaciones probablemente sean similares a lo que ya vivimos. ¿En qué sentido? Lo más probable, y por eso digo que este viernes se van a dar la fecha definitiva, pero lo más probable es que sean los primeros días de enero del 2021. Es decir, se cambia para el 2021, pero tampoco hay que pensar que son muchos los días de desfase. Claro. Habitualmente la prueba de selección universitaria se ha dado la primera semana de diciembre. Así es. Entonces estamos hablando de un mes después, los primeros días de enero. Eso significa, Nicolás, como en este año ocurrió, que los resultados y las inscripciones se hacen en el mes de febrero, tradicionalmente se hacía la segunda semana de enero, y que los resultados de las postulaciones se conocen los primeros días de marzo. Ahora, eso implica que, por supuesto, los años académicos, tal cual partió este año, no pueden iniciarse antes del 10, 12 o 15 de marzo, y probablemente en 2021 seguiremos ese mismo camino. Ahora, Como sucedió este año, digamos, o sea, ya hay experiencia sí, también en postergar el ingreso a clases, digamos. Eso es lo que le iba a decir. Sí. Fíjese usted que dentro de toda la situación que hemos vivido durante este año, con docencia a distancia, con adaptaciones de todo tipo para los estudiantes, los profesores, las familias, las universidades tenemos que adaptarnos a esta situación. Nosotros tenemos un segundo semestre también, fundamentalmente a distancia. Estamos viendo cuándo podemos incorporar contenidos prácticos y traer en octubre, en noviembre, en diciembre, cuando esto sea posible, a los estudiantes a los campus a realizar sus actividades prácticas. Entonces, dentro de toda esta flexibilidad, adaptación que hemos tenido que tener producto de la pandemia, creo que se enmarca el tema de la prueba de transición y las inscripciones que vamos a tener de las matrículas del próximo año. Está todo dentro del mismo contexto. Piense usted, Nicolás, que puede ser que los primeros 15 días de marzo, en donde no hayan, digamos, inicio de actividades 2021 para los estudiantes nuevos, es posible que esas 2 primeras semanas nosotros estemos trabajando con los estudiantes que ya están en la universidad para completar sus contenidos prácticos. Claro. La verdad es que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que este año, por distintos temas de la pandemia, no se ha podido entregar en cuanto a contenidos, fundamentalmente actividades prácticas, lo podamos hacer antes del cierre completo del año académico 2020. Y por eso es que hemos dicho que tal cual los colegios, los liceos han tenido esta mirada de 2 años de contenido para un año académico, en las universidades también pueden haber contenidos 2021 que lleguen a completar lo que por razones de fuerza mayor no se ha podido hacer en el 2020. En eso estamos trabajando con mucho diálogo con los profesores, con los directivos, con los estudiantes, con toda la comunidad universitaria. Yo creo que todas las universidades tenemos que esforzarnos cada vez más en tener un diálogo muy transversal con nuestra comunidad. Ignacio, toma un punto que usted mencionaba, se está evaluando cómo y cuándo se podrá regresar a las salas de clase, al tema práctico en las distintas carreras, en los distintos niveles de la Universidad Católica en este caso. Y yo he escuchado de algunos otros centros de educación superior que ya comienzan a descartar la posibilidad de la clase presencial y más bien se están quedando con la situación telemática, pensando en un regreso presencial, pero ya el próximo año. Usted nos dice que eso todavía no está definido, digamos, no está cerrado, más bien que definido, más cerrado en la Universidad Católica, pero va a depender, aquí depende de muchos factores. El primer factor de todos es la crisis sanitaria, que estamos viendo que los números y los datos muestran una situación algo más optimista, pero todavía pensar en un regreso a clases es bien complejo. ¿Alguna definición de cuándo podrían tomar esa medida pensando en los alumnos de la Universidad Católica que también están pensando, bueno, ¿seguimos todo el año en telemático o podremos volver algún minuto a los distintos campus? Mire, Nicolás, yo creo que este es un tema muy relevante. Nosotros, por una parte, sabemos que esta semana, el día sábado, termina oficialmente nuestro primer semestre con todos los exámenes finales, etcétera, que se están haciendo en estos días. El día 10 de agosto comienza el segundo semestre. Obviamente que el 10 de agosto todo comienza de manera a distancia. Claro. Y nosotros tenemos ciertos grupos prioritarios que queremos ver, dependiendo, como dice usted muy bien, del comportamiento de la pandemia, si es que en el mes de octubre, noviembre, no antes de eso,
vamos a poder tener a los estudiantes en el campus para realizar actividades prácticas que no se puedan hacer por vía distancia. Obviamente que los cursos que se están haciendo a distancia y que se hicieron exitosamente durante el primer semestre a distancia van a seguir en ese camino en el segundo semestre, pero los grupos prioritarios son los cursos que tienen que tener actividades prácticas en ciencia, en educación, en salud. Segundo, los estudiantes de primer año que no han tenido ningún contacto universitario presencial. Vamos a ver qué actividades podemos tener con ellos cuando la pandemia lo permita, cuando el desconfinamiento, cuando las medidas de seguridad lo permita. Por eso digo octubre, de ahí en adelante. No estamos pensando en ninguna actividad en agosto ni en septiembre todavía. Descartado, En claro. tercer lugar, los estudiantes que egresan este año. Y esos estudiantes que egresan este año tienen prioridad para terminar sus actividades prácticas también. Entonces yo diría que nosotros sabemos que la gran mayoría de la actividad docente se va a hacer a distancia, como lo hemos hecho el primer semestre, pero tenemos precaución de decir si es que en octubre, en noviembre, en esa fecha, y que también podríamos utilizar diciembre, enero para algunas actividades prácticas que queden pendientes. Nosotros podemos habilitar zonas de laboratorio, podemos habilitar actividades prácticas de salud, de educación. Vamos a hacer todo el esfuerzo porque tenemos, Nicolás, un compromiso con entregar la calidad de docencia que siempre hemos entregado en nuestra universidad y en el sistema universitario nacional, y esa calidad tiene que adaptarse con la situación de pandemia del momento. Creo que es prematuro hoy día decir todo el segundo semestre es a distancia y no hay ninguna actividad en el campus. No lo queremos hacer no por no querer dar la información hoy día, sino que porque no tenemos todos los elementos para tomar esa decisión. Y ya lo digo, hay grupos prioritarios, las actividades prácticas en la formación universitaria es de gran importancia, y si se puede hacer tomando todas las precauciones de distancia física, mecanismos de protección, de seguridad, por supuesto estamos desarrollando sus protocolos para tenerlos preparados en el momento en que esto se pueda ir implementando. Usted también lo decía muy bien, hay indicadores que muestran ciertos signos de esperanza, de positividad. Todavía estamos muy lejos probablemente para producir suspensión de cuarentena, mucho más lejos para producir desconfinamiento en la región metropolitana, pero tenemos que ir trabajando en los protocolos para saber qué hacer en el momento que se pueda hacer. Sí, y justamente quería ir a ese punto, totalmente de acuerdo, es prematuro todavía pensar en clases presenciales o no, volver o no a las aulas, pero sí se puede ir trabajando el camino pensando en ese día en que uno diga, ok, están dadas las condiciones para volver a los campus, en este caso la Universidad Católica. ¿Cuáles son los protocolos que se están preparando en términos de la infraestructura, por ejemplo, salas de clases con menos alumnos? En la Universidad Católica hay cursos de más de 100, 180, o sea, es difícil, digamos, hacer esa división, me imagino, y también los protocolos preventivos, por ejemplo, toma de temperaturas. ¿Para qué hablar de mascarilla? Eso ya es el desde, o sea, ni siquiera hay que analizarlo mucho, eso ya es obligatorio y va a ser obligatorio durante bastante tiempo. ¿Cómo se están preparando en ese sentido? Nosotros estamos trabajando fuertemente desde la dirección superior, con los decanos, con las infraestructuras, también con los estudiantes, en todos los ámbitos que usted dice, en temas de infraestructura, en temas de protección, eh, mascarilla, alcohol gel, espacios físicos, espacios de laboratorio, porque una cosa es lo que usted plantea de un auditorio, por supuesto, no utilizar más allá de un 20-25% de la capacidad habitual, con distanciamiento de los metros necesarios entre uno y otro, pero hay que preguntarse si esa actividad es necesaria hacer o se puede hacer a distancia, Claro. pero probablemente actividades de laboratorio, actividades de tipo práctico, son las que nosotros querríamos que se pudieran realizar con esta protección, con identificación, por ejemplo, del estado de salud de las personas que vengan, con un número máximo no solamente de estudiantes, pero también qué pasa con los funcionarios, con los administrativos, con los profesionales, con los profesores. Nosotros también tenemos que entender, Nicolás, que, por ejemplo, hay profesores que por edad, por alguna enfermedad de base, no es conveniente que vengan a la universidad y hay que entender todas esas situaciones también. Entonces, hay temas de infraestructura, hay temas de salud, de protección, hay temas personales. ¿Qué pasa con
personas que estén al cuidado de adultos mayores. Entonces, ¿se puede o no se puede pedirle a esas personas que vuelvan o no? Hay una serie de detalles que son extremadamente importantes porque afectan la salud física y mental de nuestra comunidad universitaria que tenemos que analizar. Y por eso es que no podemos improvisar. Por eso es que cuando estamos trabajando en esto no tenemos una fecha, porque no podríamos tener ninguna fecha hoy día, pero sí tenemos la voluntad de avanzar para estar preparados para ese momento. Ahora, déjeme decirle que cualquier sea la fecha, cualquier sea el momento, nosotros sabemos que durante todo este año y probablemente durante el próximo año van a haber muchas medidas de protección que vamos a tener que tomar hasta que tengamos una respuesta de vacuna, una respuesta inmunológica más de fondo, porque no podemos repetir errores que se han visto en otros países del hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, en donde se han levantado las medidas de confinamiento y las respuestas de la población ha sido irresponsable en el sentido de no respetar distanciamiento, realizar manifestaciones, aglomeraciones, fiestas, etcétera, que hacen que usted ve en muchos países han habido segundas y terceras olas que no nos podemos dar el lujo en nuestro país de vivir. Por lo tanto, tenemos que saber que esta implementación de protocolos viene por un tiempo largo a quedarse en una nueva forma de relacionarnos al interior de las comunidades universitarias. Rector Ignacio Sánchez, quiero ir más allá, más tiempo de todo lo que estamos conversando y con lo que usted decía, la vacuna o las vacunas que tanto esperamos, pero hay que ser súper conscientes de que falta para eso, falta bastante. Pero se está trabajando y aquí en Chile se está trabajando bastante. Y desde la Universidad Católica leía que hace un par de semanas firmaron un convenio con un laboratorio chino para hacer los ensayos clínicos, las pruebas acá en nuestro país, pero con el punto que es súper relevante en esta carrera por la vacuna, como han dicho muchos, de asegurar un stock para poder inmunizar aquí en nuestro país. Ustedes firmaron este convenio, pero también hicieron un llamado al gobierno para entregar un aporte estatal para finalmente poder financiar lo que son estas pruebas. Y uno entiende también, por las dos vías, poder entregar una vacuna al mundo, pero también asegurar un stock necesario para inmunizar a los chilenos y las chilenas. ¿Cómo han sido esas conversaciones? ¿Cómo ha sido también ese acuerdo? Y la proyección que tienen ustedes con respecto a una eventual vacuna. Bueno, gracias por la pregunta, Nicolás. Nosotros hace 3 semanas firmamos con los representantes chinos y en presencia de las autoridades del Ministerio de Ciencia esta vacuna que permite hacer una prueba de fase 3, una prueba clínica en cerca de 3.000 voluntarios para probar esta vacuna que está muy avanzada, que tiene mucha evidencia científica y que es una de las que en el mundo está siendo testeada con mayor avance. Por ejemplo, esta vacuna está siendo testeada en este momento en Brasil, en un grupo importante de voluntarios. Ahora, ¿por qué se elige a Chile? Porque en Chile hay muy buena ciencia, hay muy buena reputación, se elige a nuestra universidad porque tenemos un desarrollo en el área de vacunas de gran importancia en los últimos más de 10 años. Hemos tenido desarrollo en otro tipo de vacunas de enfermedades respiratorias, sí, y porque también en nuestra universidad se está trabajando en una eventual vacuna contra el coronavirus que tiene cierto grado de avance para los próximos años. Sí, ahora, le sumo algo también, se elige Chile y así se ha elegido también Brasil, y eso es el punto negativo de por qué se elige, porque aún hay muchos contagiados, hay un alto nivel de contagio. Exacto, ese es otro de los elementos, porque si no existiera coronavirus en nuestro país, claro, sería muy difícil testear una vacuna. Pero lo que quiero decir es que la seriedad de la ciencia del país, de los científicos, de nuestros especialistas en el área, es clave para esta decisión. Y por tanto, esta firma de convenio tiene algunos aspectos que tenemos que seguir avanzando y yo espero que en esta semana sean días clave para esa decisión. Tiene un costo este examen de fase 3, un costo cercano a los $6 millones. Es un recurso importante, pero tenemos que ver que estos recursos son menores considerando la importancia que tendría poder inmunizar y poder proteger a nuestra población para los próximos años. Ahora, usted ponía un punto que es muy importante. Una cosa es darle al mundo una nueva vacuna o una de las vacunas que sea licenciada y que sea aceptada,
y lo otro es aceptar y asegurar el número de dosis para nuestro país. Esos dos aspectos están considerados en este convenio, es decir, si la vacuna, como esperamos, es efectiva, vamos a tener la posibilidad de tener los millones de dosis que necesitamos para los chilenos en los próximos años. Y esperamos durante este segundo semestre hacer esta prueba clínica. Por eso el llamado es para buscar el apoyo del Estado, del gobierno, en este financiamiento. Rector, y en este punto, ¿el acuerdo considera la posibilidad de producir una eventual vacuna aquí en Chile que justamente podría también ayudar a asegurar dosis? En un primer momento, Nicolás, lo que considera el acuerdo es que la empresa china nos aseguraría un número muy importante de dosis para Chile. Ahora, futuros acuerdos puede también incorporar el hecho de que se produzca en el futuro acá. Pero lo importante es que van a haber un número muy importante de más de 12 millones de dosis aseguradas en el acuerdo. Como le decía anteriormente, esto tiene un costo. Nosotros desde la universidad y con el apoyo de la CPC, de los empresarios, Juan Sutil y todo su equipo, nos ha asegurado un tercio, $2 millones para poder llevar adelante. Y lo que necesitamos es el apoyo estatal para tener el fondo completo. Que si usted lo considera dentro de todos los aportes que ha tenido que hacer el Estado a los chilenos y chilenas para apoyarlos en este momento tan difícil, es un aporte menor. Sabemos que los fondos son siempre escasos, pero estamos convencidos de que un Estado tiene que invertir en esta materia. Ahora, a mí me alegra que la decisión de la Presidencia, del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Salud, sea estar abierto a varias propuestas. La nuestra, la que está más avanzada, creo que hay que partir por esta, y si después hay una segunda, una tercera posibilidad de vacuna que se puede testear, me parece que no podemos poner todos los esfuerzos en solamente una, pero que tenemos que avanzar en este momento, en esta que ha pasado por los expertos del Ministerio de Ciencia, que ha pasado por todas las etapas que nos han pedido desde el gobierno ser sometidos a evaluación. Obtenido este financiamiento de $6 millones, Ignacio Sánchez, ¿cuándo podría comenzar el programa de pruebas de ensayos clínicos? Bueno, teniendo ese acuerdo, nosotros podemos comenzar mañana, la próxima semana, instalando nuestro protocolo. Es un protocolo, como les decía, que nos va a tomar cerca de 6 meses en desarrollar el trabajo y tener respuesta. Y esperamos que si esto se puede hacer de aquí hacia final de año, durante el primer semestre del próximo año, tener una respuesta inmunológica, una respuesta de vacuna para poder entregarla a la población. Creo que lo que estamos hoy día viviendo en estos días es de extrema importancia para nuestro país, en el sentido de tener, junto con las medidas que se están tomando de cuarentena, las medidas de precaución, las medidas de trabajo, de testeo, trazabilidad, de trabajo clínico con los pacientes infectados, sobre todo los más graves, pero el tema de la prevención, el tema de ver el futuro, creemos que la vacuna nos puede dar una respuesta, y a mí me alegra mucho que estemos en este momento y que nuestra universidad esté en este punto de liderazgo para poder tener el apoyo estatal y poder desarrollar y entregarle a todos los ciudadanos una respuesta que puede ser extremadamente importante, Nicolás. Rector Ignacio Sánchez, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación y seguimos muy atentos también a lo que sucede en términos académicos propiamente tal, y sobre todo también esta situación de la vacuna que es tan necesaria. Ojalá se pueda ir desarrollando de buena manera. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Nicolás, que tenga muy buen día usted. Hasta luego, gracias.